Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios. La lectura que tuvimos nos lleva a recordar una profecía que está en el capítulo 37, precisamente de Ezequiel. Pero quiero ponerle tal vez un objetivo a esta predicación, porque precisamente ese esparcimiento de ese pueblo fue precisamente para que nosotros los gentiles también llegáramos al conocimiento de su bendita palabra. Tome su lugar, hermanos. Como es sabido, la historia cuenta que en el año 70 el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Y es precisamente ahí donde se inicia el plan de salvación que Dios tenía preparado para nosotros. Porque con el esparcimiento de ese pueblo, de los apóstoles y todos ellos, nosotros llegamos al conocimiento de la palabra. Pero esa profecía también tenía otro propósito, ¿sí? Que ese lo vamos a ir viendo. Quiero leer unos pasajes ahí en Romanos 11, que dice así. Dice verso 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? La escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice, hasta ahí nomás. Bueno, voy a leer todavía el verso 5, porque el objetivo de saber por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Desde luego que no. No, porque si Dios desechara a ese pueblo, quedarían truncas las promesas que le hizo a Abraham, a Jacob y a Isaac, a todos ellos, ¿sí? Bueno, dice el verso 5 de esta misma lectura: así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia, es decir, de esos mismos judíos que se convirtieron a la iglesia de Dios, que se fueron convertidos al Evangelio, y de ahí surgió la iglesia de Dios. Fue donde nosotros conocimos la palabra de Dios, porque también ellos fueron esparcidos por todo el mundo para que llegaran las buenas nuevas de salvación a nosotros. Voy a leer todavía el verso 10 y 11 de este mismo capítulo. Dice así: sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino, ¿qué, hermanos? La salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Es decir, por ellos, por haber sido oscurecidos sus ojos, dice, y por el tropiezo de ellos, por eso llegó el Evangelio a nosotros. Creo que todos estos textos que hemos leído, bueno, en estos que hemos leído hemos descubierto la importancia que tiene el pueblo de Israel en el plan de salvación que Dios propuso para toda la raza humana. La historia del mundo tal vez no estaría completa sin la historia del pueblo de Israel, y quiero que nos adentremos un poquito en esa historia.
Dios había destinado a este pueblo para ser un medio permanente para dar a conocer sus propósitos y para que en ellos se reflejara todo el poder y la sabiduría de Dios. Y los judíos eran descendientes directos de los lomos de Abraham, a quienes les fueron dados los oráculos divinos. El apóstol Pablo en Romanos 3, 1 y 2 dice así. No pierdan la cita que tenemos de Romanos 11 porque vamos a hablar mucho de ellos. Del capítulo 37 de Ezequiel. Dice así en Romanos 1 y 2, del capítulo 3, dice: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Es decir, de ahí vino la palabra de Dios. Dios le dio la palabra al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel la esparció por todo el mundo. Dice, ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada a ellos. Dice, a ellos pertenecía la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas, según Romanos 9, 4. La historia de este pueblo hebreo con la historia más bien de este pueblo hebreo se desprende toda la historia de salvación. Y si no entendemos claro esto, dice, entonces no podemos comprender el desarrollo completo del plan divino de Dios. El plan de salvación era para todos, pero, ¿qué dice? Primeramente al judío y después al griego. Así lo dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. Pero también era primeramente al judío y después al griego. Del pueblo judío salieron las primicias, fueron los 144,000 que yo decía, y que también fueron esparcidos por el mundo. Y de ellos también nosotros recibimos la palabra de Dios. Una nación o un pueblo constituido únicamente por hermanos. ¿Qué quiero decir? Que Dios, desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que salieron miles de ellos de ahí, era para formar un solo pueblo, una sola religión, una sola fe, un solo Dios. Y eran miles ese pueblo, porque todos tenían un mismo conocimiento de la palabra de Dios. Por eso se dirigía en general al pueblo. Nosotros a lo mejor aquí somos un poquito, otro poquito en Aragón, otro poquito en Guajopé, otro poquito en aviación, y así esparcido ese pueblo, pues está regado, ¿sí? Pero si nos juntáramos todos los que creemos o todos los que somos de la iglesia de Dios, seríamos tal vez millones. Así era el pueblo de Israel que salió de Egipto. Y Dios le hablaba a ese pueblo porque era un pueblo selecto que Dios quería que tuvieran un solo Dios, que tuvieran una sola doctrina. Y ese es el objetivo del que nosotros estemos hablando aquí, para que, aunque están en diferentes partes, somos un pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Déjenme ver, dice: una nación o un pueblo constituido únicamente de hermanos para hacer las cosas más objetivas. En esta explicación, en un lugar, dice, en lugar de nación, diremos que es un cuerpo con diferentes miembros y funciones, pero sujetos a una sola cabeza, del mismo modo que el apóstol Pablo
se propuso ilustrar a la iglesia en 1 Corintios 12, lo que estudiábamos en la mañana. Es un cuerpo con diferentes funciones, ¿sí? Pero es un pueblo también, o sea, ese pueblo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Más o menos es lo que trato de explicarse. Pero este cuerpo o nación, es decir, aquellos, está hablando de aquel pueblo, estoy hablando de aquel pueblo de Israel, se corrompió. ¿Por qué? Porque entró en idolatría, desobedeció los mandamientos, hizo muchas cosas las cuales Dios no toleró, y por eso los esparció por todo el mundo. Y es ahí donde empieza esa migración a todo el mundo, a haber judíos por todas partes, y donde ellos piensan que es un pueblo muerto, como no tienen nación, no tienen un territorio, pues eran forasteros por todas partes, se creían ya que ya no había para ellos un pueblo, o sea, un lugar, una nación donde estuvieran. Eso era lo que querían. Pero, ¿por qué lo hace aquí Dios? Por ejemplo, en el capítulo 37 que estábamos leyendo, Dios usa algunas metáforas en la palabra de Dios, en donde dice, le pregunta primeramente a Ezequiel, le dice, y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Así se creía ya el pueblo de Israel como huesos secos, esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Pero era un pueblo. Ahorita vamos a ver. Dice, y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Aquel profeta estaba viendo, lo puso Dios sobre un campo, dice, el campo es el mundo. Ahí en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús compara al campo como el mundo, y aquí también el campo dice que es el mundo. Bueno, lo vamos a comparar como el mundo, es decir, en todo el mundo estaban esparcidos esos huesos. Pero ese mundo es un campo que lo presenta allí Ezequiel, donde dice, dice, a ver, y yo profetizaba, ya lo dije, en donde estaba hablando del campo. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, aquí un temblor y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y miré y aquí nervios sobre ellos y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Ese verso 2, dice, hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí, que eran muy muchos sobre el haz del campo, por cierto, secos en grande manera. Aquí es lo que yo quería explicarles, de que ese campo es el mundo en donde esos huesos estaban esparcidos por todo el mundo. Y en ese campo le pregunta, y mira, y dice que ya que empezó a hablar y a profetizar, empezaron a moverse sus huesos o los ruidos, cada uno de sus huesos a su lugar, y se empezaron a cubrir de piel,
y dice, y díjome, en el verso 9, díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así dicho, ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aquí hay una parte en donde dice que estos huesos, dice, son el pueblo, es la casa de Israel. Déjenme ver exactamente dónde está, porque aquí mismo lo explica. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré espíritu, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. Estoy buscando donde dice, estos huesos son la casa de Israel. En el 11, díjome luego, hijo del hombre, sí, hermano, gracias. Dice, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Somos muertos, somos huesos secos, no hay espíritu en nosotros, nuestro Dios nos ha abandonado. Todo eso era el pensamiento del pueblo de Israel. Pero las promesas de Dios eran otras. ¿Por qué? Porque ahí en Mateo, en el verso, en Génesis más bien, voy a hablar desde el principio de las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque Dios no puede olvidar las promesas que le hizo a Abraham. Dice, hay un texto por ahí en Números que dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y tiene todavía otra parte. No lo recuerdo exactamente. ¿Cómo dice? Dice, él dijo y lo hará. Lo habló y ¿qué? Y lo ejecutará. Algo así. ¿Números qué, hermano? Perdón. 23, 19, para estar certeros en la palabra. Se me ocurrió esta cita ahorita, hermano, porque estoy hablando de las promesas de Dios y se me ocurrió la cita 23, 19, y dice así entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Es una pregunta de los que dudan de Dios. Entonces, él dijo y lo hará, y dice, y también lo habló y lo ejecutará. Esa es, entonces, esa bendición, esa promesa que hizo Abraham, dice allí en Génesis 12, quiero leer del verso 1, 12, versos 2 y 3. Si alguien lo tiene llegando, hermano.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta ahí. Dice, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre. La misma promesa se la hizo a Isaac. Veamos Génesis 26, versos 2 al 4. 26, y dice así: y aparecióle Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta es la promesa que le hace Dios también a Isaac, la misma que le hizo a Jacob. Levítico 26. Versos 42 y versos 44. A ver, 42 dice así: y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra, que la tierra estará desamparada de ellos. Bueno, hasta ahí. Y en el verso 42 y verso 44. Sí, verso 40. Dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Estas eran las promesas de las cuales nunca se olvidó Dios, aunque ellos se creían olvidados, porque se creían muertos o huesos secos en el mundo. Pero ya vimos cómo poco a poco ese cuerpo o esos cuerpos, esos huesos se fueron conjuntando hasta tener piel y ser como seres vivientes, como personas. ¿Sí? Dice en Ezequiel 37:4, dice, díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra. Es decir, ahí empieza la promesa, a cumplirse la promesa de Dios cuando empiezan esos huesos a vestirse de piel y a ser como un... Porque Dios, a veces digo yo, Dios utiliza varias metáforas o similitudes para hablar de su pueblo. Por ejemplo, creo en el Salmo 80 habla de una vid que fue sacada de Egipto y la está comparando con un árbol que da uvas, una parra, esa es una vid, ¿sí? Una vid también se compara con muchas plantas de uvas, ese es un viñedo, ¿sí? Y así compara Dios a su pueblo, también la compara como una higuera, tiene muchas comparaciones. Esas para mí, o sea, yo las pienso, son metáforas en las que van cambiando el pueblo de Israel, pero se está refiriendo al mismo pueblo, ¿sí? Ahí en Isaías 55 quiero
quiero ponerlo como para probar lo que estaba diciendo, en donde dice que él tenía una viña. Isaías 55. Dice así. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. No, yo creo que sí me equivoqué de cita, hermanos, pero es donde habla de una viña. Es 5, creo que es 5, ¿sí, verdad? Es el capítulo 5, donde habla de una viña. Aquí dice: ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado desde a su viña. Tenía mi amado una viña, un repuesto, un lugar fértil. Habíala cercado y despedregadola y plantándola en vides selectas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaré su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. El Señor sacó esa viña de Egipto, la plantó en un lugar fértil, la cuidó, la estercoló, dice, y todo el cuidado que merecía esa viña. Y esperando que llevase uvas selectas, llevó uvas silvestres. Así está comparando Dios a este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si fue un pueblo elegido, yo les decía, era un pueblo de Dios, porque era un solo pueblo, en donde Dios quería que solo hiciera los mandamientos o lo que Él le ordenaba, y desobedeció. Por eso dice: ahora que, ahora voy a portillar. Es decir, esa cerca, ese vallado que tiene, lo voy a romper, lo voy a portillar, y que entre el ganado y que lo trille. Eso es lo que da a entender, y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso los pueblos, o allí por el año 70, cuando Tito entra a Jerusalén y esparce, bueno, ahí empezó el esparcimiento del pueblo. Es precisamente como cuando se aportilla un lugar o un sembradío, y entra el ganado y empieza a hacer efectos, malos estragos en esa siembra. Así hizo el Señor que entraran las gentes en contra del pueblo de Israel, y fue allí donde fue esparcido por todo el mundo. Y ya estando en ese mundo fue donde los revistió de piel, para que se cumpliese lo que Él mismo había prometido. Pero fue por muchos años. Voy a dar, por ejemplo, unas citas, porque tengo mucho que decir, pero a lo mejor no va a dar tiempo. De cuando dice que estando
en ese pueblo, estando en todo el mundo esparcido, hubo un hombre que se llamó Teodoro Herzl. Teodoro Herzl. Dicen que este hombre fue nacido en Hungría, pero era de padres judíos. Y este hombre fue el primero en formar un movimiento sionista. Así se le llamó a ese movimiento. A lo mejor los datos que saqué no son tan precisos, será cosa de estudiarlos, pero más o menos para que nos pongamos también a estudiar, y si estoy mal, díganmelo, pero habrá también que me ayuden a sacar los datos más precisos todavía, porque aquí los pocos que pude sacar fue quien alentó los corazones de los hermanos hebreos esparcidos en todo el mundo a formar un movimiento. Teodoro Herzl fue el padre del movimiento sionista. El primer congreso que tuvo este movimiento fue en el año de 1898, en donde Teodoro Herzl dijo que entre unos 40 o 50 años, a partir de esa fecha, el pueblo de Israel se convertiría en una nación. Y es así como aquellos huesos se comenzaron a cubrir de nervios y de piel, según lo dice el verso 5 que ya leímos del capítulo 37 de Ezequiel. Dice, lo voy a leer una vez más: y así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondréis nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Es decir, este hombre empezó con ese movimiento sionista que, según se llamaba, a instar, a mandar cartas a los judíos por todo el mundo para que ese movimiento creciera. Y después vamos a ver lo que pasó. Dice, Dios no podía fallarles porque Él cumple lo que dice. Pero dice, los judíos no podían quedar sepultados entre las naciones en las cuales permanecían. Cuando el Señor Jesús les dijo que caerían a filo de espada y serían llevados cautivos, usó un adverbio de tiempo hasta, indicando ese cautiverio tenía un límite hasta que el tiempo de los gentiles fuera cumplido. Así, en el capítulo 37 que estábamos leyendo, en el verso 12, dice así. Déjenme volver a leer, porque 37. El verso 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahí empezaba ese movimiento para que ellos tuvieran una nación, tuvieran un territorio, ese movimiento sionista. Y entonces también dice que había otro profeta musulmán que dijo antes, o sea, 1000 años antes de Cristo, profetizó y dijo que se levantaría un hombre y conquistaría a Jerusalén. Ese profeta se llamó, bueno, no dice el nombre del profeta, pero que se levantaría un nombre, un profeta de Dios, dice, que en árabe quiere decir profeta de allá, allá, algo así. ¿Perdón? Bueno, está escrito así allá, donde yo lo copié en la historia que vi, dice allá. Sí, es Alá, precisamente, o sea, dice, Dios quiera, o sea, sí, pero el profeta de Dios, eso es lo que quiere decir Alá. Bueno, que en árabe quiere decir allá, Membi, dice, o sea, sí está escrito allá, Membi. Y en inglés este nombre se traduce a Yembi. Y efectivamente, en los principios del siglo XX y 1917,
cuando estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial, el 11 de diciembre de ese año, un destacado general, dice allí, que se llamó Edmundo Allenby, se levantó para defender al pueblo judío. Este hombre, seguramente usado por Dios, con una flota de aviones por aire y al frente en un ejército por tierra, libertó a Palestina. Así dice la historia. Y rompió el yugo del dominio turco. Con este evento histórico, los tiempos de los gentiles estaban llegando a su fin. Los ingleses tomaron el dominio de Palestina y el mando sobre Jerusalén, el cual fue confirmado por el Tratado de Versalles en el año de 1919. Así dice. Y si vemos, a ver si yo veo que también las historias como que se contradicen unas y otras, ¿eh? Por eso a lo mejor habrá que buscar una historia más completa que nos hable mejor de ella. Dice, en el año de 1917 se empezó a promover en Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamérica la idea de dar a los judíos que radicaran entre las naciones una patria. Esto fue confirmado más tarde por la declaración de Balfour, así se le llamó precisamente a ese documento del ministro inglés de Asuntos Exteriores llamado Arthur James Balfour. En ese documento se manifestaba la postura favorable al retorno de los judíos a su tierra Palestina, la cual fue cimiento para que Palestina se convirtiera en el actual Estado de Israel. Se cumplió la profecía, los huesos secos se cubrieron de piel, fueron seres vivientes y retornaron a una tierra que les fue dada en Palestina. La historia, muchos ya la conocemos. En 1948 el pueblo de Israel se hizo independiente, empezaron a ingresar a lo que es ahora Israel, que precisamente no les dieron lo que era el centro de Israel, lo que era Jerusalén, sino les dieron una parte del desierto. Y yo leí parte todavía de la historia en donde dicen que ellos el agua de mar la convirtieron en agua potable, fueron los primeros en convertir el agua de mar, agua salada, en agua potable, y que empezaron a sembrar en el desierto. Y dice que había frutas, creo que decían que bueno, no recuerdo exactamente qué fruta, creo que eran tan grandes que el tamaño de un melón, algo así. Imagínense la bendición de Dios. Es allí donde nosotros vemos la misericordia de Dios para ese pueblo. Para nosotros, ¿qué significa el que el pueblo de Israel haya entrado una vez más a su territorio? Porque no solamente fue ahí, que no se fue a quedar nomás ahí al desierto, porque en muchas ocasiones tenían que contrarrestar a los pueblos que estaban, que eran sus circunvecinos. Y yo recuerdo en el año de 1967, creo que fue la guerra de los 6 días, algo así, se menciona en la historia, en donde el pueblo de Israel recuperó gran parte de lo que era el pueblo, o sea, lo que era de él precisamente, y recuperó lo que era Jerusalén. Hay muchas cosas que todavía faltan por acontecer para este pueblo, pero ese pueblo es en donde nosotros tenemos que estar fijando nuestra vista, porque es el reloj profético, le dice, ¿sí? Es el que está marcando qué acontecerá. Esa es la higuera también que fue revestida, y cuando esa higuera, decía el Señor Jesús, reverdeciera, ¿qué pasaría? Dice, sabed que el verano está cerca.
¿Cuál es ese verano que está cerca, hermano? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese pueblo que fue esparcido por todo el mundo, nosotros conocemos la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor ha de venir, pero necesita encontrar un pueblo preparado, dispuesto a recibir. Pero si andamos de aquí para allá, no creo que el Señor nos acoja, porque muchos, dice, le dirán: Señor, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre. ¿Y qué les dirá el Señor? No os conozco, obradores de maldad. Es decir, debemos tener una fe firme, una religión firme, una fe, un Señor, una sola doctrina y un Dios verdadero. Quiera Dios que cuando esto acontezca, los que vivan estén preparados, y tendremos que seguir trabajando para que este mensaje de salvación que nos es dado a nosotros sea esparcido por todo el mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.